Hi everyone. Bueno, ya estamos en la recta final de los conceptos mínimos. Y hoy vamos a ver los verbos regulares y los verbos irregulares. Pues nada, ya solo nos queda entender una cosa más para poder empezar el curso de inglesespejo.com. Lo que vamos a ver en este vídeo es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular. Y lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Vamos allá. En español, cuando hacemos las terminaciones de los verbos, al ponerlas nos están indicando la persona y el tiempo en el que estamos hablando. Voy a poner un ejemplo. Si hablo en presente, yo digo, yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis y ellos juegan. Tengo que cambiar el final de cada palabra para que corresponda a una persona distinta en el tiempo presente. O si lo hacemos en pasado, tengo que decir, yo jugué, tú jugaste, él jugó, nosotros jugamos, vosotros jugasteis y ellos jugaron. ¿Veis qué complicado? Pues en inglés es muchísimo más sencillo, porque lo que hacemos es poner una terminación concreta para cada tiempo verbal. Si está en presente, normalmente no ponemos nada. Si está en pasado, tenemos que poner un elemento. Si está en futuro, ponemos otro elemento, o en condicional, otro elemento, pero es el mismo para todas las personas. Por lo tanto, nos ahorramos 6 terminaciones distintas. Y estaréis preguntando, ¿y por qué me está explicando todo esto? Bien, necesitáis saber esto para entender la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular. Pero para que me podáis seguir completamente, he hecho un pequeño diagrama, una pequeña tabla con la que quiero que sigáis esta explicación. Vamos a la tabla. Bien, pues estáis viendo en esta tabla cómo aparecen los 7 tiempos más importantes de nuestro idioma y que van a ser fundamentales en vuestro aprendizaje en el curso de Inglés Espejo. Podéis ver ahí en la parte izquierda de la tabla cómo aparece el presente, el pasado, el futuro, el condicional, el infinitivo, el gerundio y el participio. No es importante ahora mismo que sepáis ni qué es un infinitivo, ni qué es un gerundio, ni qué es un participio, ni cómo se forma un presente. Nada de eso es importante porque eso ya lo desarrollaré durante el curso de Inglés Espejo. Pero lo que sí es importante es que comprendáis este concepto, que hay 7 tiempos verbales y que cada tiempo verbal se va a formar de una manera concreta. En este diagrama lo he representado con figuritas. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que entremos ahora mismo en gramática. Solo quiero que comprendáis el concepto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a volver a la tabla. Bien, pues podéis ver en esa tabla como en la parte superior aparece la palabra regular, porque significa que todo lo que vaya a aparecer ahí son las normas de los verbos regulares, y la tablita o esa columna irregular para que podáis ver la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular. Bien, vamos con la primera columna. Imaginemos que nuestro verbo fuese un rectángulo, ese rectángulo que está apareciendo ahí ahora mismo en la columna del presente. Quiero decir con esto que para formar el presente de cualquier verbo regular solo hay que poner el verbo, que en este caso está representado por un rectángulo. No hace falta hacer nada más. Esa es la norma. Planto el verbo. Punto. Ahora, quiero formar el pasado. Bien, pues coges ese mismo verbo, ese mismo rectángulo, le vamos a poner al final un elemento. ¿Cuál es ese elemento? Bueno, pues en este caso vamos a representarlo por una carita triste. Es decir, siempre que queráis formar el pasado de un verbo regular, ponéis el verbo, nuestro rectángulo, con el elemento final, en este caso una carita triste, para todos los verbos y todas las personas. Pero es que ahora quiero formar el futuro. Bien, pues si quieres formar el futuro de un verbo regular, coges tu cuadradito, pero delante le tienes que poner un círculo. Si tú quieres formar el futuro de un verbo regular, que simbólicamente estamos representando por ese rectángulo, le tienes que poner delante un círculo. Pero es que ahora quiero formar un condicional.
Perfecto. Vuelves a coger ese verbo regular, ese rectángulo, y le pones delante un rombo. Esa es la norma para todas las personas. Más fácil imposible. ¿Y en el gerundio cuál es la norma? Bueno, pues en el gerundio lo que vamos a poner detrás de ese rectángulo es una especie de como de Pac-Man. Y en el participio, bueno, pues se me ha ocurrido que cuando queréis formar un participio, detrás de ese rectángulo que es el verbo, sigue siendo el mismo verbo, vamos a ponerle un corazón. ¿Qué estoy intentando representar? Estoy intentando representar cómo se formaría cada uno de esos verbos en función del tiempo verbal. Para todas las personas, recordad por favor que es para todas las personas, y seguirían siempre una norma fija, una norma regular. Por eso se llaman verbos regulares. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué diferencia hay con los verbos irregulares? Bueno, pues vamos a ver qué diferencia hay. Vamos a la tabla. Y ahora os estaréis preguntando, ¿pero esto significa que en todos los tiempos verbales va a cambiar ahora el verbo? Pues ni siquiera. Así de sencillo es el inglés. Realmente, si seguimos en el presente, y en este caso he querido representar el verbo irregular por un triángulo, el presente se sigue formando de la misma manera. Plantamos el triángulo a secas. Pero no vamos a saltar el pasado. ¿Por qué? Porque ahí sí que va a cambiar. Vamos al futuro. Pues aquí, como podéis ver, en vez de usar ese rectángulo, he representado el verbo irregular por un triángulo. Y si os fijáis bien, la forma de construirlo es igual tanto en el presente, como en el futuro, como en el condicional, como en el infinitivo y como en el gerundio. Solo hay dos espacios donde aparece el pasado y el participio. Esto es lo que marca la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular, que el pasado y el participio ya no siguen la misma norma. Pero si es una tontería en el fondo. ¿Pero cuál es su complicación? Pues que os vais a tener que aprender los verbos irregulares de 3 en 3, porque os tenéis que aprender el presente, es decir, el verbo en sí, su pasado, que según el verbo es diferente, y el participio. Esa es la mayor complicación que tiene. Hay que aprenderse los verbos irregulares de 3 formas en 3 formas. Y como podéis ver en la tabla, lo hemos decidido representar con interrogaciones, porque no hay una norma fija para poder formarlo, sino que os lo vais a tener que aprender todos de memoria. Pero hoy no toca aprenderse todos los verbos irregulares. Realmente solo quiero que os familiaricéis con ellos, vais a verlos, vais a ver cómo se construyen y vais a tener que memorizaros 9, ¿de acuerdo? Para saber o intuir de qué manera se forman, se construyen y se usan. Lo bueno es que durante el curso de Inglés Espejo os vamos a ir enseñando unos truquitos para aprender los verbos irregulares y que no tengáis que poner tanto esfuerzo a la hora de memorizarlos. Y durante esta preparación para el curso os voy a enseñar 9, solamente 9 verbos irregulares. ¿Para qué? Pues para que a la hora de poner verbos o frases cuando empecemos el curso de Inglés Espejo estéis familiarizados ya con algún verbo irregular y las frases no siempre sean con los mismos verbos todo el rato. Pues nada, ahora sí que os digo que vayáis a la hoja de conceptos mínimos y debajo del verbo can, que fue lo último que vimos, en un rosa muy llamativo, aparecen tanto los verbos regulares con su pronunciación como los verbos irregulares con sus pronunciaciones. Si no os gusta el color, podéis modificarlo, ¿de acuerdo? Pero necesitábamos poner cada concepto mínimo con un color distinto para que la mente retenga mejor esta información, ¿de acuerdo? Con la mayoría de los verbos regulares ya estáis familiarizados porque los hemos visto en los ejercicios anteriores, pero hay 4 nuevos que vais a tener que estudiar. Vamos a la hoja. Podéis ver aquí que aparece jugar, que era to play, lavar, que era to wash, estudiar, que era to study, gustar, to like, odiar, to hate, tocar algo a alguien, que era to touch, y los nuevos son cepillar, que decimos brush, to brush, cocinar, que en inglés es to cook, ver la tele, que es to watch, y amar o encantar, amar algo o que algo te encante, que es to love. Al ser verbos regulares, estos van a ser los que siempre sigan las normas fijas. Evidentemente no va a ser poner una carita sonriente o un rombo, serán elementos fijos que iremos poniendo, pero que ya os explicaré
durante el curso en sí. Por ahora solo quiero que los reconozcáis y los recordéis. Y debajo de estos tenemos los verbos irregulares, que quiero ver con vosotros en la hoja de conceptos mínimos. Bueno, pues como podéis ver ahí, el primer verbo irregular que tenemos es cortar. Y se forma tanto en presente como en pasado como en participio de la misma manera, pronunciándose cut, cut, cut. El segundo verbo es golpear, e igual que cortar, sus tres formas en presente, pasado y participio se forman exactamente igual, e incluso se pronuncian igual. Hit, hit, hit. El siguiente verbo irregular es poner, e igual que los anteriores se forma de la misma manera el presente, el pasado y el participio. Put, put, put. El cuarto verbo es venir, y aquí cambia uno de los verbos. El primero es come, el segundo es came y el participio es come. El presente y el participio son exactamente iguales y el único que cambia es el pasado, que se dice came. El siguiente verbo es decir, decir algo a alguien, porque luego hay otro verbo simplemente para decir decir. Cuando decimos algo a alguien, usamos el verbo tell. Y su pasado y su participio son iguales, distintos al presente, pero iguales entre sí, el pasado y el participio, y se pronuncian told, told. El siguiente verbo es comprar, que se pronuncia buy, y el pasado y el participio cambian con respecto a este primero, pero son iguales entre sí, tanto el pasado como el participio, y se pronuncian bought, bought. Recopilando, hemos visto tres verbos iniciales donde tanto el presente como el pasado como el participio son exactamente iguales. Y luego hemos visto otros tres verbos donde los tres no son iguales, uno cambia, pero dos son iguales. Volvemos otra vez a la tabla. Y por último tenemos hacer una actividad donde aquí ya el presente, el pasado y el participio son formaciones completamente distintas. El presente es do, el pasado es did y el participio es done. O el siguiente verbo, que es volar, su presente es fly, el pasado es flew y el participio es flown. O en el último, que es hablar, el presente es speak, el pasado es spoke y el participio es spoken. Es decir, los tres últimos verbos irregulares son verbos irregulares donde los tres tiempos cambian. Estos son los tres tipos de verbos irregulares que nos podemos encontrar en inglés. Aquellos donde las tres formas son iguales, aquellos donde dos son iguales, uno es diferente, o aquellos donde los tres son completamente distintos. Y en todos los verbos irregulares habréis visto que aparecen entre esas dos rayitas la pronunciación. Así estilo español, ¿de acuerdo? Para que sea más fácil de aprender a pronunciar. Bien, pues habéis entendido este concepto, que hay verbos regulares, verbos irregulares, y dentro de los verbos irregulares cuyo pasado y participio cambian, hay verbos donde los tres son iguales, dos son iguales, uno diferente o tres distintos. ¿Estáis preparados para estudiar? Entonces, os tenéis que poner a empollar los verbos regulares, a empollar los verbos irregulares, y cuando lo tengáis listo, más o menos organizado en vuestra cabeza y sintiendo fuertes, os animo a ir al siguiente vídeo para empezar las prácticas, ¿de acuerdo? Las primeras prácticas serán solo de reconocimiento y luego empezaremos con prácticas de recuerdo. No se trata de que os sepáis todos los verbos perfectos, ¿de acuerdo? Si los sabéis perfectos, mejor. De lo que se trataba era de que comprendierais que existen estos diferentes tipos de verbos para que luego podáis seguir el hilo durante el curso de inglesespejo.com. ¿De acuerdo? Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Y ya no nos queda nada! ¡Chao!